Sabíeu que per fabricar una samarreta de cotó fan falta gairebé 4.000 litres d'aigua? Cada vegada ens fixem més en el que mengem per ser respectuosos amb el medi ambient, però amb la roba encara no filem tan prim. Ser sostenible està de moda i ja són moltes les empreses tèxtils que s'han sumat a aquesta tendència a l'alça. Javier Goyeneche va crear el 2019 una companyia que fa roba de residus que tothom rebutja. Ja ha reciclat més de 80 milions d'ampolles de plàstic i les ha convertit en caçadores o sabatilles, perquè, com diu el seu eslògan més famós, no hi ha planeta B. Es verdad que ha cambiado mucho en los últimos años, afortunadamente. Yo creo que la gente cada vez es más consciente en general, ¿no? Yo creo que del impacto y de la huella que hace todo lo que hacemos, ¿no? En la alimentación es muy claro porque además incide directamente, ¿no? Es lo que casi como tu gasolina, ¿no? Pero en lo que es la ropa, pues afortunadamente cada vez más la gente empieza a entender, ¿no? que lo que llevas tiene un impacto. Nosotros, pues mira, en el 2017 facturábamos 3 millones de euros y este año vamos a estar casi en 30, ¿no? O sea que hemos multiplicado por 10 en 3 años, ¿no? O sea que evidentemente cada vez hay más gente que quiere apoyar marcas que representan unos valores con los cuales se sienten identificados. La producció de roba que ens posem genera un 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Però, afortunadament, la moda sostenible ha vingut per quedar-se i refer les bases del nou estil de vida del segle XXI. Cuando empezamos es verdad que teníamos quizá un público un poco más entre 30 y 40 años, también porque empezamos haciendo mucha chaqueta, que, bueno, pues que también tiene un coste por prenda superior, ¿no? Luego cuando empezamos a hacer mucha zapatilla y camiseta, pues yo creo que ha bajado también mucho la edad media de nuestro cliente, ¿no? Lo que tiene Ecoalf es mucha lealtad de cliente, es decir, el que compra Ecoalf y empieza a entender lo que hay detrás de Ecoalf se convierte casi en un embajador de Ecoalf y les ves llegar a la tienda y contando la historia a sus amigos de cómo se reciclan las botellas o las redes o el proyecto del océano, ¿no? Xarxes de pesca, residus de cafè, pneumàtics... Tot això és el que recull la seva marca del fons dels oceans i les transforma en peces de roba. La seva és una empresa pionera a Europa amb presència als Estats Units, Alemanya, al Japó i ara també a Andorra. Yo creo que Pirinés se va a convertir un poco en nuestro embajador, ¿no? Y bueno, yo creo que todo coincide con un proyecto que tiene Pirinés, ¿no? por llevar la sostenibilidad, ¿no? a todo el ADN de la organización, ¿no? Y yo creo que como parte de toda esa estrategia, pues también pues quiere apoyar a marcas que sean sostenibles, ¿no? Yo creo que es también una forma de ser sostenible. Quieren realmente, ¿no? liderar parte de este cambio, ¿no? En Andorra quieren ser también, ¿no? ellos un poco parte de esa fuerza, ¿no? que lleve esto, ¿no? Y eso lleva a que estamos hablando de muchos proyectos que no tienen ya solo nada que ver con el hecho de vender nuestro producto en sus tiendas, sino capacidad de hacer productos fuera de la tienda, ¿no? Capacidad de meternos en proyectos de educación juntos, capacidad de hacer proyectos al aire libre juntos de limpieza, ¿no? Yo creo que va más allá que simplemente vender el producto. Ecoalf ja és una marca reconeguda arreu del món, però el camí no va ser fàcil. A l'inici, transformar tot tipus de deixalles en fibres per teixir va ser tot un repte, o van deixar de vendre un dels seus productes més famosos perquè no era prou sostenible. El típico forro polar, que nosotros hacíamos de poliéster reciclado, era nuestra segunda prenda más vendida en el 2014. Pero cada vez que tú lavas un forro polar son 20.000 microfilamentos que van al sistema. Es una hilatura rota, entonces es una máquina de soltar filamentos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues no podemos vender forros polares, ¿no? Hoy en día lo que se está encontrando en el agua, pues en un porcentaje mayoritario, son fibras, ¿no? Que ya pueden ser de los tejidos sintéticos o de los orgánicos, pero da igual, pero el algodón y la lana llevan tintes que también son nocivos y por lo tanto también están siendo malos, ¿no? Y yo creo que si todo va bien, pues presentamos ya de aquí a verano, yo creo que el primer filamento que no suelta microfilamentos al sistema, ¿no? Lo cual será increíble para el medio ambiente, increíble para el agua, increïble per nostres tuberies i increïble per tot, no? Tenen patentats més de 400 tipus de fibres. Utilitzar materials reciclats permet a la marca estalviar un 20% en aigua i un 50% en energia, a més de tenir menys impacte en l'entorn.
yo creo que no hay necesidad de comprar de una forma tan compulsiva, hay que comprar de una forma más responsable, pero hay que abogar por productos de mayor calidad, con una trazabilidad de cómo se han hecho, qué huella están dejando en el mundo, ¿no? La gente está comprando y de cada 10 cosas que compra devuelve 6. Pues esto es una forma de consumir absolutamente irresponsable, que además lo que genera es muchísimas emisiones, transportes, camiones, vuelvo a etiquetar, vuelvo a poner plástico, etc. Es un drama, ¿no? Entonces lo que yo creo que hay que hacer es comprar de una forma más responsable. EcoAlf va néixer amb l'arribada dels seus fills al món i la preocupació pel futur que tindrien en un planeta cada cop més industrialitzat. L'empresa creix al mateix ritme que les futures generacions, amb l'esperança que el seu exemple faci repensar els models econòmics actuals. Me encantaría ver a Andorra que la gente entienda, ¿no?, lo que son los valores de EcoAlf, que la gente se sienta orgullosa, ¿no?, de cuando llega una prenda de EcoAlf, decir, pues mira, esta prenda, ¿no?, viene de aquí, esto se ha hecho así, esta compañía hace las cosas de esta forma, ¿no?, y que realmente pues que entiendan, ¿no?, que yo creo que la moda no puede ser solo sentirse guapo, ¿no?, yo creo que también es hacer lo correcto, ¿no?, y sentirse orgulloso de ello, ¿no?, yo creo que además es compatible. Sense convèncer els consumidors, no hi podrà haver mai un canvi real en la indústria de la moda. Que el client es decanti per una samarreta més cara però més respectuosa amb l'entorn farà que no sigui el planeta qui acabi pagant un preu massa alt.